Amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y decimos buenos días porque aquí en Ensenada, Baja California, México, que es el lugar donde estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom y Facebook, bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Muy agradecidos con ustedes, queridísimas audiencias, por estar presente en nuestras transmisiones en vivo. Y el día de hoy, miércoles, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto retomar la causa de las mujeres. Este programa de temas feministas, que pues ya tenemos una cantidad muy importante de programas en vivo que hemos transmitido y que están almacenados ya tanto en nuestro canal en YouTube como aquí mismo en Facebook. Ustedes los pueden consultar en el hashtag feminismo, 4B Feminismo. Ahí están nuestros trabajos. Por favor, si les gustan estos temas, compártalos, recomiende con esta programación 4B TV con sus amistades, con sus grupos, con sus familiares. Y bueno, le queremos dar la más cordial de las bienvenidas a nuestra queridísima amiga y obviamente colaboradora en temas feministas, Mari Carmen Rioseco Gallego. Ella es fundadora del primer círculo de estudios sobre la condición de las mujeres en Baja California, también del grupo feminista Emancipación, fundadora y coordinadora de la Red Nacional Mujeres por un Milenio Feminista. Actualmente es consejera consultiva del InMujeres y promovente e impulsora de mecanismos para la igualdad y la no discriminación de las mujeres y niñas. Desde septiembre del año 2020 colabora con Cuatro Vientos, ya se convirtió en una institución de Cuatro Vientos en estos temas, y el día de hoy, que les va a profundizar todavía más Olga Alicia Aragón, aquí también les damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, Olga. ¿Qué tal? Buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos, y muy buenos días, Mari Carmen, qué gusto verte de nuevo en miércoles. La violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres adultas mexicanas. Olga Alicia. Pues vaya tema, Mari Carmen, que has escogido. Es un tema que mantiene en vilo a cientos, miles de familias en nuestro país, que empezó a verse más públicamente a partir de lo que entonces llamaron las muertas de Juárez, y que no era otra cosa más que feminicidios, asesinatos de género por razones de odio de género, sin ningún otro motivo más que el hecho de que es mujer y la puedo matar. Y en aquel tiempo ya tenemos que serán 30 años de eso, nos llamaba la atención que sucedía un asesinato tras otro y se quedaba en las páginas rojas hasta que hubo una feminista del Comité 8 de marzo, Esther Chávez Cano, quien empezó a fijarse en las características de los asesinatos. Se dio cuenta que todas eran jóvenes, delgadas, la mayoría trabajadoras de la maquiladora, todas ellas personas humildes, y se habló entonces de que había asesinatos en serie. Después nos dimos cuenta que el problema era mucho más grave que eso, que las mujeres eran asesinadas también en sus casas, también por las personas cercanas a ellas, y que era un problema que se había mantenido durante muchos años silencioso. Fueron arreciando los asesinatos. Hubo muchos casos de chivos expiatorios, ¿verdad? Desde choferes hasta aquel egipcio, aquel árabe que detuvieron, y que en realidad en nada correspondía lo que declaraba el gobierno, lo que se manejaba a nivel mediático en todos los medios de periodismo, con lo que estaba reflejado en los expedientes. Resulta que el egipcio, Sharif, pues en realidad no le habían demostrado ningún asesinato y estaba acusado inicialmente solamente de uno, pero ya aparecía como el asesino serial, lo tenían en la cárcel y los asesinatos o feminicidios contra las mujeres continuaban. Todo esto lo comento rápidamente porque después nos dimos cuenta que era un fenómeno en realidad nacional, que hay muchos lugares del país, que es algo que está arraigadísimo, que algunos estudiosos, estudiosas lo llamaron ya como un machismo exacerbado ante la participación creciente de las mujeres también en las actividades productivas. Y luego nos dimos cuenta, Mari Carmen, de que tratábamos en los medios de comunicación los asesinatos de mujeres, así genéricamente mujeres, pero ya cuando entrabas a detalle,
te dabas cuenta que muchas eran en realidad niñas, jovencitas de 14, 13, 11 años, niñas en realidad. Y como periodistas también nos dimos cuenta que en algunos casos, cuando se hablaba de que asesinaban a un hombre, si era un jovencito decían fue asesinado un niño, pero si era una mujer, aunque fuera de 12, 14 años, es mataron a otra mujer. Entonces, esas eran las cuestiones que nos empezábamos a dar cuenta. Han pasado ya muchos años, se han creado instituciones especiales, pero los feminicidios continúan. Tenemos un promedio de 10 a 11 asesinatos de mujeres diariamente en el país. No todos necesariamente son feminicidios, pero varios de ellos sí. Y de esos asesinatos, pues en el último recuento que conocemos de INEGI, es a noviembre de 2021, y menciona que de 2015 a 2020 fueron asesinadas 1,000 menores de edad en México. O sea, en este cúmulo de asesinatos de mujeres, de feminicidios, hay 1,000 menores de edad. Hablamos de adolescentes y de niñas. Y en otra manera de decirlo, pues es que se trata de que por lo menos una de esas cada 10 mujeres asesinadas diariamente es una niña, es una niña. Entonces la violencia es sumamente grave y tú eres de las personas que se ha especializado también en el conocimiento de este tema. Has participado en muchos foros, en muchas reuniones con autoridades tratando de establecer mecanismos de protección para víctimas y en la denuncia constante de este fenómeno. Si es que yo ya no digo más, nada más que es un problema lacerante que continúa presente, Mari Carmen. Gracias por compartir esas fotografías y tu análisis. Bueno, es una memoria de lo que hemos sobrevivido las mujeres desde hace muchos años, pero sí, en 2019 se cumplieron 10 años de Campo Algodonero, de Ciudad Juárez, que es de donde tú viviste en Chihuahua y por supuesto conoces muy bien el tema, incluso a personas involucradas en la defensa de los derechos. El tema de violencia hacia las mujeres y también cómo se considera lo que es la violencia de género, ha sido un poco complicado llamarlo violencia, entenderlo como violencia de género, y es lo que voy a tratar de explicar. Sobre todo explicar que la violencia no es natural, o sea, se ha naturalizado en la sociedad las agresiones, las críticas, los gritos en la familia, en las escuelas, en el trabajo, la discriminación. Y esa violencia simbólica que se ha naturalizado de las fotos, los chistes y los comentarios sexistas que degradan a la mujer, que hablan sobre su físico, sobre sus actividades sexuales, etcétera, ¿no? Entonces hay una naturalización de la violencia en las personas, pero se ha enfatizado en las violencias de las mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque la violencia es una acción de daño o agresión, que ahorita lo vamos a explicar, que siempre va a ser de un grupo o de una persona con poder, con un poder o con una autoridad física, económica, emocional, etcétera, hacia la víctima, ¿no? Entonces va a ser, por eso en lo regular, no es que sea regular, pero se ha naturalizado en los roles de las mujeres de subordinación y dependencia, y se ve la violencia como algo natural, un grito, un aventón, romper las cosas en una casa, golpear a los hijos, empujar a la madre o a la mamá o a la abuela, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha naturalizado, porque no es lo natural. O sea, las personas no nacemos violentas, claro. En algunos casos hay unas mentes acá extrañas, oscuras, que terminan siendo sociópatas, ¿no? Y son un peligro para la sociedad. Pero pues
no son tantas este tipo de personalidades como lo son la mayoría de la violencia que se vive en una gran, 60% digamos. Si de 6 de cada 10 mujeres han sufrido un tipo de violencia, quiere decir que el 60% de las familias existe estos comportamientos. ¿Y por qué digo que no es natural? Porque has aprendido. Si nosotros hemos vivido en un hogar donde hay equidad, se comparten las tareas, hay un respeto hacia las diferencias, eh, se enseña en la parte de la responsabilidad, en el cuidado del otro, en el no maltrato ni a plantas ni animales y eso. Entonces terminamos siendo personas de paz y es lo que vamos a reproducir. En cambio, si en nuestras familias, en nuestro entorno hay violencia, hay golpes, hay gritos, hay empujones, hay chantajes, todo situaciones de economía donde miserables con la parte de cuidado o de la alimentación, se reproduce esto porque es lo que hemos aprendido. Entonces, por eso no tratemos de juzgar a esas mujeres o niñas, personas que viven en sitios donde hay violencia, porque es lo que han aprendido, viven con miedo, no pueden salir de ese miedo, no van a cambiar de un día para otro y lo que necesitan es un apoyo. Entonces la violencia no es natural, es aprendida, porque si nosotros ponemos a la misma persona en otro entorno o a las víctimas, las sacamos de ese entorno, podemos asegurar una vida feliz y con paz. Entonces, en ese sentido, es importante hacer una pregunta. Y aquí voy a compartir pantalla que tiene que ver con las personas que nos están escuchando, nos están viendo, preguntarnos hacia nosotras mismas, como persona, como papá, como hombre, como novio, como novia, como hermana, como hermano, como ser humano. Y sobre todo si eres mujer, esto va dirigido más hacia las mujeres de todas las edades, una mujer adulta mayor, una joven, una mujer de 40 o una niña. ¿Hemos sentido alguna vez que hemos sido violentadas, discriminadas o excluidas? Porque la exclusión también es una forma de violencia. ¿Quién no ha vivido violencia? ¿O quién no ha tenido una experiencia en donde puedas decir que fue con tu tío, con tu tía, con tu abuelo, en la casa de tu abuelo, en la casa de un familiar o en tu misma casa, ¿no? ¿Quién no ha vivido una situación de violencia? Entonces, yo les sugiero que analicemos una anécdota para recordar una situación de violencia que a veces yo recuerdo así a lo lejos, una vecina que tenía, yo vivía en la Colonia Nueva, y la Colonia Nueva en Mexicali es una colonia de las más viejas, de las primeras colonias, ¿no? En donde llegó la gente, se establecieron. Entonces había todo tipo de familias, que ahora pues es diferente, pero en esa situación yo escuchaba los gritos y la situación desde que llegaba un vecino que le gustaba mucho tomar, que en cuanto llegaba todo el mundo se desaparecía, ¿no? Le gustaba tomar la música y terminaba siempre golpeando a su esposa. Entonces, yo participaba a veces ahí porque había una situación conmigo de niña que me tocaba estar en esa familia y me sentía muy incómoda, no entendía, nunca entendí por qué nadie me hacía nada y por qué soportaban a esa persona. Pero esa situación se repitió y el hijo y la sobrina padecieron en la misma situación en su familia de violencia. Entonces, es una cosa que se repite, que son cuestiones que nos van mermando. En mi familia también hubo un tío que
era muy violento con mis primas y con su esposa, y a pesar de que tenía tenía un doctorado honoris causa, una cosa así, por la Sorbona de París, o sea, en Francia, y era abogado de la UNAM, etcétera, etcétera. Y simpático, como muchos de los hombres golpeadores, ¿no? Simpático y que no le puedes creer, y abogado. Y era un terror estar cuando pasábamos, pues no vivían ellos aquí, vivían en otra ciudad, cuando llegábamos a visitarlos, era un terror y yo no entendía por qué. En una ocasión tuve yo que enfrentarme con él, porque se le olvidó que mi hermana y yo éramos sus sobrinas, no sus hijas. Entonces yo traigo esta anécdota porque yo tenía 14 años, ya me sentía muy grande, ¿no? 14 años. Sí. No había cumplido los 15 y me sentía muy valiente para decirle, no te metas con nosotros no somos tus hijas. Y si nos haces algo, mi papá va a venir y te las vas a ver con él. Se calmó. Se entendí que se puede parar la violencia porque existe un castigo. O sea, la gente tiene que tener una certeza del castigo, y más los abogados, en ese sentido. De que hay una ley, yo no sabía de leyes, pero yo sabía que tenía un papá que estaba más fuerte que él y que era el cuñado y que en ese sentido, pues, o sea, era reconocido que pues, mi papá no iba a dejar que lastimaran a sus nenas. Entonces, sí lo paró, no lo volvió, con nosotros nunca. Incluso disminuyó estas crisis de violencia dentro de su casa cuando estábamos nosotras. Creo que fue una situación así muy natural, pero porque nosotras no sufríamos, o sea, para mí era algo penoso, diferente, pero lo que tenía yo de ventaja es que no tenía miedo, porque no era la autoridad para mí, porque no era la persona que depende de mí, porque no era mi papá, pues, o sea, no sé cómo hubiera sido en el sentido de tener que aguantar a una persona así, irse de la casa como hacen muchas niñas y terminan en la prostitución, sobre todo cuando son mujeres o hombres, niños de la diversidad sexual, pues también sufren mucha violencia más fuerte y con más constancia, y terminan huyendo de sus casas, viviendo en los parques, como lo he yo constatado cuando trabajé con un grupo de mujeres de servidoras, prostitutas, sexoservidoras. Eso es lo que tenían en común. Todas habían vivido de una familia de violencia donde habían sido abusadas sexualmente, abusadas físicamente por los golpes o por la pobreza o por su situación de ser lesbianas o homosexuales, y era a punta de golpes como el papá o los familiares los querían controlar. Entonces, todo esto genera una situación muy triste, porque son personas que si llegan a ser tan afectadas y al huir de su casa, no tienen una paz, no tienen una felicidad, y les cuesta mucho, porque sí vi también a muchas compañeras sexoservidoras que pudieron aprender, después de haber sido violadas a los 11 años, quedar embarazadas, pudieron salir adelante, y las conozco, construyeron su casa con su trabajo, que es un trabajo que pueden decir que no es honesto, pero es un trabajo porque lo hicieron con toda la honestidad, como el único recurso que tenía para poder sacar adelante a su familia. Entonces, creo que la violencia está en todos los tipos, porque los ricos también golpean, lo he visto, y es más penoso porque las mujeres que viven en las familias adineradas les cuesta más trabajo por la presión social hacer estas denuncias. Pero ahorita ya, afortunadamente, con esta ola verde de las chicas que están denunciando y que están poniendo el dedo en la llaga, donde ponen incómodo a presidentes, donde ponen incómodas a la Cámara de Legisladores, etcétera, estamos sacando, y esto ya no queda en lo oscurito. Bueno, entonces, hay que ver que... Ay, no me está dando. No me está... ¿Qué cambiaste ahorita la segunda imagen? Ahí está, quienes han padecido violencia. Sí, acaba de cambiar a la siguiente.
Ahora está Ahí la estamos en el tercera. contexto nacional, ahí, sale. Y la están viendo completa. Sí, la vemos completa, ¿eh? O sea, Y, no está a un lado las cartitas, bueno, sí tenemos Sí, a un lado están todas las tarjetas, efectivamente. Pues si quieres, si quieres déjalo así, o si quieres, pues, lo puedes ocultar, ¿verdad? Como tú quieras. Ok. Mira, es que esto no es lo que yo quería. Ok. A ver, voy a ver si lo puedo hacer. Sí, quieres Ok. pantalla completa. El contexto nacional de la violencia y el maltrato físico y emocional contra los niños y las niñas. Sí, lo quiero hacer. A ver, completo. No me da. No sé por qué no puedo. Bueno, lo voy a dejar así. O sea, yo quería tener la pantalla completa y no la tengo, ¿verdad? No, si quieres, bueno, ya estamos ahorita en el programa. Si tú gustas, podemos en otra sesión, aparte, para que te vaya yo explicando cómo podríamos hacerlo, porque para evitar ahorita cualquier otro desaguisado, ¿no? Si gustas, síguete, se ve muy bien, no te preocupes, ¿eh? Se ve bien. ¿Se distingue bien? A ver, déjame ver si lo puedo. Es que no es que esté muy aferrada, pero bueno. A ver. Ay, bueno, ok, seguiré su consejo porque veo que no. Sí, tendríamos que hacerlo, si gustas, te digo, más al rato nos ponemos de acuerdo y tenemos otra sesión nada más aquí entre nosotros y yo te voy explicando cómo hacer. Sí, por favor, porque estoy ya como que... Bueno, sí, con mucho gusto, Marica. Gracias. Entonces voy a volver a abrir. Sí, para ahorita evitar cualquier desaguisado, ¿no? Que vaya a suceder ya con tu presentación. Mejor así, síguete y no hay ningún problema. Bueno, de momento también nos habías comentado que había algunas informaciones interesantes en este contexto de lo que tú acabas de informar, de comentar, Mari Carmen. Nos estabas diciendo que ha habido en este año pues un importante inicio de año con asesinatos de mujeres. Sigue desafortunadamente este tema de manera, de manera preocupante, ¿no? Que continúen los asesinatos de mujeres, que es una de las formas, y quizás pues ya es el extremo, ¿no? De esta violencia que se ejerce en México en contra de las mujeres. Pero a final de cuentas, el tema es que pues sigue sin castigarse ejemplarmente a quienes ejercen algún tipo de violencia en contra de mujeres, que como bien tú lo señalas, pues viene siendo desde un simple piropo en la calle, ¿no? Oye. Sí. Bueno, sí, en el caso de los asesinatos, y lo estábamos tratando de subrayar, cuando los asesinatos van dirigidas contra las niñas, contra las adolescentes, lo dice Juan Martín Pérez, quien es director de Red por los Derechos de la Infancia en México, de Redim, dice que en nuestro país, el simple hecho de ser mujer y tener entre 15 y 17 años de edad, bueno, pues ya hace que estas jovencitas tengan un 36% de probabilidades de ser víctimas de feminicidio, solo por ser mujer y encontrarse en ese rango de edad de 15 a 17 años, jovencitas, adolescentes. Pero también menciona que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Geografía, de Estadística y de Geografía e Historia, dice que las niñas de 0 a 2 años y las menores, las adolescentes de 13 a 17 años, son las más vulnerables, y arroja también el resultado de una investigación que realizó la organización que dirige Redim, y concluyen que entre más pequeñas son las víctimas, la mecánica de muerte es más cruel. Y como le decíamos ahorita con Mari Carmen, suele suceder que muchos de estos asesinatos se cometan en silencio, en el interior de las propias familias y en complicidad, porque es un familiar el asesino. Entonces muchas veces se guarda silencio al respecto,
de la cantidad de abusos, lo que nos estaba narrando Mari Carmen, de familias donde es una cultura el golpear, el maltratar a las niñas, a los niños, y llega un momento en que se les pasa la mano, ¿verdad? Se les pasa la mano y dan muerte a una criatura, y no estamos hablando de casos de alarma, de la vida real, no estamos hablando de prensa amarillista, estamos hablando de una realidad lacerante. Mari Carmen, ya pusiste ahora sí tu pantalla completa. ¿Estamos bien? Sí. Ok, Sí. dale. Pues Entonces, a la hora que tú gustes, reiniciamos, ¿eh? Ok. Aquí está. Ahí está de tu lado ya la pelota. Ahí está apareciendo ya. Sí, pues tienen Ay, razón. volvió a aparecer igual. No pude hacerlo. Y no te preocupes, lo vemos más adelantito. Lo vemos, yo con mucho gusto te ayudo. Gracias. Lo que pasa es que esta computadora tiene dos pantallas. Ahorita están viéndolas ustedes en una pantalla. Y la pantalla 1 es la que están viendo ustedes. Sí. Entonces, como no lo entiendo, o sea, no te preocupes, no hay problema. Ok, bueno, del contexto nacional ya estaba hablando Olga. Aquí lo que yo quiero señalar es nada más rápidamente, porque las cifras, pues esos son cifras. Lo que a las personas que con mayor frecuencia se maltrata físicamente son a las niñas y a los niños, en un 82% de la violencia familiar. Y ¿de qué forma se maltrata? La mitad de todos estos niños son golpeados, casi la mitad. Y en forma verbal, en gritos y amenazas, es un 23%. La segunda lugar lo tienen las mujeres, que es la mamá, en un 28%. En un 13% del maltrato en la familia es para las otras mujeres, o sea, la cuñada, la abuela de las primas. Hay un maltrato que se usa mucho en comunidades pequeñas, alejadas, que es el maltrato a la nuera. Sobre todo en eso de los usos y costumbres, es un maltrato continuo en donde desde muy chicas las niñas las casan y se van a vivir a la casa de los suegros, mientras el joven marido busca cómo mantenerse o se viene acá al norte para hacer tener dinero, hacer un patrimonio, mostrar que ella es hombre, y en lo que regresa es un abuso, casi se puede decir que una esclavitud, lo que viven esas niñas, esas jóvenes nueras en estas casas, ¿no? Es algo actual, Mari Carmen, es algo que existe, fíjate, porque eso existió, por ejemplo, en mi familia con mi madre, pero mi madre pues murió cuando tenía 80 años en 2005, y pues ahorita ya tendría que más de 90 años, y sí, ella, no sé, ella se fue a vivir con su suegra, con mi abuela paterna, y llegó un momento en que ya mi papá se iba a trabajar a Estados Unidos, y llegó un momento en que ya no soportó los maltratos de la suegra, y decidió agarrar a sus chamacos que tenía chiquitos y vámonos del rancho donde vivía, del ejido donde tenía toda su familia, porque ya sabes, pidió ayuda a la familia y la respuesta era: tú te quisiste casar, es tu cruz, ahora cargas con esa cruz, y tienes que estar con tu marido porque no vas a dejar a tus hijos sin padre. Y entonces la regresaron a la casa de la suegra, y ella, pues afortunadamente tenía la rebeldía suficiente para tomar decisiones, y agarró a todos sus chamacos, y sin haber salido nunca del rancho, se fue a vivir a Chihuahua. Para fortuna de los que nacimos después, yo fui la primera de la familia que nací ya en la ciudad, pero a mí me parecía que era una historia de esa generación, y por lo que me estás diciendo es algo que persiste, el maltrato a las nueras. Sí, de hecho, en ese estudio que yo señalo, que se hicieron, no vienen, o sea, vienen hijas, cuñadas, abuelas, primas, no vienen las nueras. O sea, se empezó a dar más cuando se inició en los 80, que se iniciaron las migraciones. Entonces, hay que reconocer que en las comunidades lejanas, pobres, indígenas también,
es muy natural, se ha naturalizado también el que emigren. Cuando los jóvenes, es como una tradición, que los jóvenes cumplen la adolescencia y tienen que demostrar que ya son hombres. Así como las niñas a los 15 años que ya son mujeres y todo el ritual que tiene que ver también con una subordinación y un rol. En el sentido de los chicos, también se empiezan a llenar de nervios y de apuro y de pesadillas, yo diría, ¿no? En el temor de que tienen que dejar esa comunidad pequeña para aventársela. Y además que están todas las historias de los ríos donde se llevan a las personas, de la migra, cómo los atrapan, de los polleros, cómo los roban. O sea, es una aventura que se tienen que aventar porque tienen que probar que pueden mantener una familia y creen en ese sueño que lo van a hacer. Aprovecho para comentar que en el programa de FOBAM que hizo InMujeres y que lo trabajó el estatal, hicieron unos estudios, unos diagnósticos, reuniones, porque este programa es para prevenir el embarazo y atiende la salud sexual y reproductiva de las niñas y las jóvenes, para disminuir y eliminar el embarazo infantil. En ese sentido, cuando se reunieron a niños y niñas, jovencitos, lo que los niños querían, los jóvenes, su proyecto de vida era diferente de las niñas. Las niñas querían aprender español, ir a la escuela, aprender también inglés, y los niños querían también aprender inglés, los jóvenes, digamos, para mí son niños, pero jóvenes, porque su proyecto de vida, insisto, todavía está en irse a Estados Unidos. Porque estamos hablando de San Quintín, ¿ok? Donde sus comunidades, sus padres, sus abuelos se vinieron para tener una vida mejor, donde ya vemos a muchas mujeres, jóvenes y hombres con oficios, con carreras universitarias, apoyando a la comunidad, pero una gran mayoría todavía están pensando, es lo que platican y es lo que quieren, pasar la frontera para ir a Estados Unidos. O sea, tienen ese sueño que le llaman el sueño americano, yo nunca he entendido por qué, pero el sueño de América, digamos, el sueño. Entonces, en este proceso de la adolescencia y con las situaciones económicas que se dan en esas comunidades, se venden a las niñas. O sea, se cambian por animales, por dinero, por propiedades o bienes. Y se van a la casa de los suegros, de la suegra, y siempre parece ser que la suegra es una de las, o sea, aquí no hay nada de sororidad, de las que más abusa físicamente del trabajo físico que le exige para que pueda llegar a ser una buena ama de casa. Y en muchos otros casos vemos la violencia sexual, que también los suegros abusan de estas chiquillas, ¿no? Como decía un expresidente. Entonces, pasemos un poco a la violencia de género. Aquí estamos viendo cómo no hay edad para la violencia y cómo puede ser un soldado, puede ser una adulta mayor, puede ser una niña teniendo niños, pero la violencia no varía, o sea, no respeta edad, condición social ni sexo. Y en el caso de la violencia de género, hay cosas que revisar. Por ejemplo, la violencia de género, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero iniciemos pongámonos de acuerdo. Yo quiero que entendamos que la violencia, como decía, no es una respuesta natural, es una conducta aprendida y se manifiesta como decía yo, de una persona con autoridad o poder sobre otra que va a ser la víctima. Entonces la violencia se manifiesta para controlar principalmente, es una cuestión de poder, no se olvide. Por eso también hay violencia institucional, por parte de las instituciones que tienen poder hacia los ciudadanos y hacia las ciudadanas. Es una violencia, se caracteriza porque siempre es hacia niños y niñas, hacia la pareja, compañeros de trabajo, docentes, estudiantes, etcétera, ancianos y ancianas, personas con discapacidad, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales y los animales. Ojo, personas, niños, jóvenes que tratan mal a sus parejas cuando son novios o pueden convertirse en un agresor fuerte, pero también niños y jóvenes que maltratan a las mascotas
también están demostrando que tienen una conducta agresiva y que va a ser muy problemático que puedan resolver otras situaciones. La violencia contra la mujer está definida como cualquier acción u omisión. La omisión se refiere a lo que no hiciste o a una discriminación que pues abiertamente oculta en lo bajito, en lo despacito, que cause la muerte, sufrimiento, daño físico, sexual, psicológico a una mujer. Otra persona generando un perjuicio en su patrimonio, o sea, les quitan las propiedades, se quedan con sus carros, les quitan los celulares, en su economía, manejan su salario, se quedan con su salario, en su fuente laboral, se quedan sin trabajo, o en cualquier ámbito que sea, por el solo hecho de ser mujer, porque se puede, porque se acepta. Las Naciones Unidas define la violencia como todo acto de violencia de género que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico muy parecido, inclusive las amenazas, la coacción, pues el chantaje, obligarte a que hagas algo, que esto se da mucho en las parejas cuando las obligan a pasar cuestiones ilegales, por ejemplo, o a trabajar en el sexo servicio forzadamente. Es otra situación que en otro momento veremos, pero tienen también una privación arbitraria en la trata de personas, a eso se refiere, y de su libertad. Se produce en la vía pública, o sea, en tu casa, o puede ser en la privada, en lo privado, o sea, en la pública y privada, me confundo. Sí. La violencia de género tiene su origen en lo que estábamos platicando, en la cultura, en la forma de ser, en el imitar, en el reproducir esas conductas, en la religión, el patriarcado. O sea, ahorita platicábamos que precisamente en estos días en España, la Cámara Española está formando una comisión de investigación de los crímenes de los sacerdotes de la iglesia, que todo lo que tiene que ver con la pediatría. Entonces, hay incomodidad de los grupos antiderechos, de los grupos conservadores y de los partidos como Vox. En ese sentido, la violencia de género está muy arraigada, desafortunadamente, en esta institución que debería ser todo lo contrario, pero ya con las mismas manifestaciones y denuncias, esto tiene que ir cambiando a través de las leyes. La violencia de género se manifiesta mucho en el lenguaje, cómo hablamos, cómo referimos, cómo nos burlamos de las personas, de las mujeres, por su físico, etc. Y la violencia de género se refiere a actos que causan un daño, pero que son dirigidos a una persona por razón de género, como es el caso de las personas trans, también como es el caso de las mujeres, que ahora aparecen los feminicidios de mujeres que están relacionados con el narcotráfico. Y anteriormente los gobiernos decían, como el gobierno de Kiko Vega, decía, y sus fiscales, que es un problema del narcotráfico. No, señores, es un problema que tiene que ver desde lo que no estás viendo como autoridad, que es un tema de violencia de género. ¿Por qué? Porque estas mujeres, la forma en que son asesinadas, incluso se ha visto en Sinaloa que les cortan sus senos y sus glúteos porque fueron pagados o porque significaron algo para el capo que las mandó a asesinar. Entonces, esto ya es un tema que tiene que ver con violencia de género. Las mujeres y las niñas sufren mayormente la violencia de género, porque sí, es desproporcionado con las cifras que podemos ver todos los días. Pero en ocasiones también este término se debe de usar para describir la violencia contra la población LGBTQI, o sea, en el sentido de la diversidad sexual y de la identidad de género. La violencia está relacionada con los comportamientos femeninos o masculinos. En esta semana, creo que ayer, Jorge Heras en Televisa habló de una persona que se llama Fernando. Estoy entendiendo que es un hombre trans,
hay que recordar que ponemos la palabra, el sexo, o sea, hombre o mujer. Y después la parte trans. Si yo soy una mujer trans, es porque yo nací sin genitales femeninos. Nací sin matriz y nací sin ovarios, nací hombre. Entonces, cuando me convierto yo y defino mi identidad y me convierto en mujer trans, así es como me identifican en la identidad de género. Y en la parte al revés, cuando yo nací mujer, cuerpo gestante, como también se dice, con mi biología de mujer, y me identifico como hombre, voy a ser un hombre trans. Entonces puedo ser Mario, por ejemplo, ¿no? O Miguel. En este caso se habla de una persona que está haciendo una denuncia, se llama Fernando, es un hombre trans que está haciendo dentro de la policía. Cuestiones que tienen que ver ahí con discriminación, que yo creo que poco a poco van a ir saliendo, y es la parte que yo comento. O sea, ahora sí podemos hablar de esto. Y aunque sí hay amenazas, denuncias y pues asesinatos precisamente a esta comunidad trans, es por lo que decíamos, porque no se acepta que se rompan las normas, entre comillas, los roles de cómo comportarse como mujer y cómo comportarse como hombre si naciste con pene o si naciste con vagina. Entonces es un tema que está todos los días, que lo hemos platicado, pero no es el tema de hoy. La violencia de género, yo hace muchos años, cuando estaba en el grupo Live de FOPA, que no había tantas cifras, teníamos que ir a la biblioteca, o más bien a la hemeroteca, y buscábamos todos los periódicos, todo lo que estaba referenciado con muertes de mujeres violentas. Y había uno que me asustó mucho, o sea, había varios entre mujeres y podían defenderse como por motivos de celo, porque ella era coqueta, porque ella tenía celos, y el celo justificaba en muchas ocasiones ante las autoridades el haber matado a una mujer. Hubo un caso que me impresionó mucho porque era de un hombre que mata a otro hombre, a un gay, fue en San Felipe. Estaba yo revisando para hacer mis cifras y tener información. Y esta persona fue asesinada porque en el acuerdo que tenían como en la relación, parece que era una relación esporádica, casual, le dice a la policía, es que yo soy hombre y yo se lo podía hacer a él, pero él a mí no, y por eso lo maté. Entonces, o sea, estas situaciones, estoy hablando de cuando fue en los 80, que son 20, pues ya casi 30 años, ¿no? Entonces, es importante que ahora ya se reconocer que ahora se puede hablar de esto. Esta foto de crimen pasional es un ejemplo, yo me identifiqué porque la hizo Frida. Frida le escribe Sí. porque... Unos cuantos piquetitos le llamó. Sí, unos cuantos piquetitos, porque es un feminicidio encubierto, en donde ella, por la inteligencia y la que tenía, y sobre todo esa empatía con las cuestiones sociales y políticas, la pone así como en un humor negro, ¿no? Esta tragedia. La maté porque la amaba. O sea, es un crimen pasional. Y así se llama. Y durante mucho tiempo se conocieron como crímenes pasionales y están desapareciendo. Bueno, aquí rápidamente, esto ya lo sabemos. Nada más quiero enfatizar que la violencia de pareja es un comportamiento de la pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidos los golpes, los empujones, toda la agresión física o la coacción sexual para abusar y obligarla a la expareja o pareja a que tenga sexo con él. Y estos es una parte del control muy fuerte, ¿no? En la violencia de pareja hay que ver que esto es muy importante. Aguas, mujeres, aguas. La persona más peligrosa para nosotras puede ser una expareja o un familiar.
por cualquier situación que conozcamos, que nosotros sabemos que se están dando, que sentimos esa inseguridad y ese temor, aguas, porque se puede convertir en un feminicidio. En el 2012, 1 de cada 2 asesinatos de mujeres había sido referido como sospechoso un compañero sentimental, ya. un enamorado, ¿sí? Del trabajo, de la escuela, no sé, y un miembro de la familia, que por lo mismo, o pareja o expareja. En el 2018 sigue muy parecida a las cifras. Viene siendo casi ¿qué se puede decir? Como el 50% también, 50-58% sigue siendo la cifra. Y esto equivale a que 6 mujeres cada día, o sea, cada hora a nivel mundial, África, Asia, Europa, América, Latinoamérica, equivale a que una de 6 mujeres, perdón, en una hora son asesinadas 6 mujeres en el mundo. Y hay que ver de esto que el 58 o casi el 60% fue una pareja o expareja o que hubo una relación ahí emocional, que a veces las mujeres están enteradas de que tienen un efecto psicótico en estas personas, ¿no? Entonces, esto hay que, lo llamo y lo pongo para que hagamos hincapié en los homicidios hacia mujeres y estemos listas de que una situación de golpes, de maltrato físico, emocional, se puede convertir en un feminicidio. Sí. Entonces, la violencia que vamos a tener, que vamos a ver, de acuerdo a la ley de acceso que tenemos, es violencia emocional o psicológica, que es la más difícil de detectar. A veces nos podemos sentir, mujeres, niñas, cualquier persona, nos podemos sentir feas, tontas, inútiles, para malas madres, malas compañeras, o sea, la autoestima es súper baja y esto es por una situación psicológica constante de nuestra pareja o de un familiar cercano. Y esta es la que no se da uno cuenta y es la más difícil de salir porque como no nos estamos dando cuenta, dejamos de hacer y de decir muchas cosas y perdemos esa confianza en nosotras mismas y no podemos denunciarlo después. Esto se convierte en violencia física, violencia patrimonial, que es la que decía yo que puede ser cuando nos quitan nuestras propiedades nomás porque sí, no sin ningún asunto legal. La violencia económica es cuando los ex o los jefes padres de familia, que se consideran así, no dan en la manutención, no pagan la alimentación, no cooperan en las cuestiones y las mujeres trabajan 2 jornadas en el trabajo formal e informal o se las arreglan como pueden si tienen un buen trabajo, pero no tienen pero es violencia económica porque no tienen cómo salir adelante. Violencia sexual es pues de las más trágicas también, que también viene con el acoso, no tiene que ser nada más la violación, puede ser el acoso y hostigamiento sexual y cualquier otras formas parecidas. Entonces, esto es lo que se reconoce como tipos de violencia. ¿Pero dónde se dan? Cualquiera de estos tipos que están aquí a la izquierda se puede presentar en la violencia familiar, en una casa. Se puede presentar en el trabajo, en la violencia laboral y docente. Se puede presentar como acoso y hostigamiento sexual. Se puede presentar en la violencia, en la comunidad de esos tipos de violencia que se están dando de asaltos, empujones, violaciones, etc. Violencia institucional es la que recibimos de parte de las autoridades cuando no atienden nuestras denuncias. Violencia feminicida es la que, pues, el asesinato de las mujeres y la violencia obstétrica, que soy la última que se agrega, bueno, la penúltima que se agrega a los códigos penales, que tiene que ver con el maltrato a las mujeres embarazadas y a la hora del parto. Bueno, agrediendo, aquí están los tipos de violencia hacia los adultos mayores, es muy común porque decíamos que son personas que están en una situación de vulnerabilidad. La violencia en las redes
que son las redes que tienen que ver con comunicación y toda la tecnología, que son para, sobre todo se dan en los jóvenes y en las mujeres también, para el abuso, el chantaje y diferentes tipos de violencia que podemos ver en otra ocasión, que lo cual fue una argumentación para que se impulsara la ley Olimpia. Bueno, Mexicali, en Baja California se tipifica la violencia laboral, por ejemplo, que no te estén respetando. Es ilegal, por ejemplo, el que te pongan las pruebas de embarazo. Esa es una situación ilegal. Y también en la violencia docente, en la discriminación hacia las niñas por ser niñas, o el acoso sexual por parte de docentes o de los mismos compañeros. Entonces tenemos una ley de acceso que contiene todo esto que estoy yo hablando, lo explica de la manera en que se debe de atender. Pero ¿qué pasa aquí? Hemos escuchado mucho, existe la violencia, cuando nosotros podemos detener o identificar la violencia en otro hogar, con una amiga, con la comadre, con la vecina, porque es un círculo constante de violencia. Ese maltrato psicológico es todos los días, pero de repente se convierte en una crisis y se va a los golpes, a las patadas, que pueden llegar hasta una cuchillada, ¿no? En ese sentido, también hay que reconocer que muchos agresores o agresoras, en el caso de las lesbianas también se da mucho este tipo de violencia en pareja, se sienten responsables de lo que pasó al ver cómo quedó físicamente la persona, el daño que hicieron, y tienen arrepentimiento. Los arrepentimientos en muchas ocasiones son sinceros del susto o del temor de lo que se hizo, ¿no? Pero después de este arrepentimiento se piden las disculpas y acepta la mujer el ramo de flores, de acuerdo a la posición social, el carro, la comida, ir al cine, la canción, lo que sea, pero en forma de disculpa y vive en la paz por un tiempo. Pero como es un hombre que vive en la violencia, que así se conduce siempre, esto se va a repetir y repetir y repetir, por eso se le llama el ciclo de la violencia. Y llega un momento en que desaparece esto. El movimiento. ¿Sí? Entonces, y por lo tanto, desaparece también la paz. Y el círculo se convierte nada más en dos etapas. La tensión y el estallamiento. La tensión, entonces estas mujeres viven en su pensamiento, en sus emociones, en sus espacios. Lo único que quieren es no recibir la agresión y todo gira en cómo evitarla. En la mirada, en el vestido, en cómo hacer las tareas domésticas, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los cuidados que tenga que hacer. Y de todos modos, eso no va a parar, porque las mujeres que sufren violencia no la pueden parar. Lo que pueden hacer es romper el ciclo y pedir ayuda. Y lo más recomendable es que la ayuda sea en las instituciones de salud, que no tengan que ir a las fiscalías y pasar por todos esos procesos tan largos y tan estresantes y que realmente no son nada cordiales ni agradables. Puedes ir con tu médico familiar de la clínica que te corresponda o del mismo hospital general y ahí hay personas capacitadas. Están las trabajadoras sociales, hay psicólogas y los médicos tienen que levantar la denuncia por obligación a la norma que existe y pasar al Ministerio Público. No se tiene que ir a las fiscalías, y este no es nuevo, esto es desde los finales de los 90. Entonces tenemos el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia sexual que ya hemos visto, que la vemos mucho en las redes, muchas historias. Y una cosa que yo quiero señalar para las trabajadoras que nos puedan compartir y que estén aquí, es que hay una discriminación laboral que impide y anula el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras. Se nos quitan oportunidades y no se nos da el trato igual, y por diferentes circunstancias, pero hay que identificarlo, porque esta discriminación es cuando se nos excluye
o se nos restringe los permisos, los viáticos, las promociones, y sobre todo cuando se ponen por situaciones que tienen que ver con nuestro desempeño como mujeres. Aguas, esto también está normado y está dentro y está en la Secretaría de Economía, pero también en la parte del trabajo laboral se puede hacer una denuncia. Y se pone peor cuando este acoso, esta discriminación laboral se convierte en un hostigamiento sexual. Esa discriminación y esta exclusión se da porque hay un interés sexual de una persona que puede ser un jefe, una jefa, porque también se da en hombres y mujeres, y de mujeres a mujeres, y de mujeres a hombres, y de hombres a hombres, y de hombres a mujeres. En ese sentido, está el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es algo que quiero que se entienda que es diferente al acoso sexual. Estoy viendo desde la perspectiva del área de trabajo. Son conductas físicas en el hostigamiento sexual, pero la diferencia que hay entre acoso y hostigamiento es que en el hostigamiento sexual es de una persona que tiene una relación de poder sobre la mujer. La mujer en ese sentido, la víctima, está en una situación de subordinación. O sea, porque en el triángulo de las jerarquías de una institución, las personas que hostigan hacia abajo, a los subordinados o subordinadas, son las que tienen mayor rango poder en el hostigamiento sexual. Y esto es complicado porque son las que pueden mover las denuncias y pueden hacer las renuncias y tienen esa parte que termina siendo una corrupción. El acoso sexual es diferente. El acoso sexual es el que se da también con un interés sexual, pero entre iguales, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de escuela, etcétera, ¿no? Esto es la diferencia. Y por último, cuando se llega a la violencia extrema, es el feminicidio. Es el feminicidio que es una forma la más amplia y que para llegar al feminicidio en muchas ocasiones se pasó por alguno de los tipos o modalidades de violencia que señalé. No hay que esperar a esto. Aquí tenemos el círculo de la violencia, o sea, no lo puedo hacer más grande, pero está la tensión, es cuando se empiezan los insultos, luego pasa la agresión, el arrepentimiento, eres mi reina, mi princesa, etcétera. ¿Cómo crees que te voy a volver a hacer daño si yo te amo mucho, tantos años de casados y juntos, etcétera? La reconciliación y le intenta conquistar, pero eso va a terminar siendo un círculo de dos, de agresión y tensión, una constante tensión en esas familias. Entonces, feminicidio, ya hemos platicado sobre esto, que es muy característico porque se presenta en diferentes o sea, no modalidades, o sea, circunstancias. Las circunstancias es que la víctima, el tipo de lesiones y las mutilaciones que sufrió la víctima, como lo que yo decía de las mujeres del narco, ese tipo, ¿no? O también que hayan existido antecedentes de que fueron privadas de su libertad, o como fue el caso el año pasado de varias mujeres, que incluso el juez, no recuerdo el nombre de la chica, pero el juez no absolvió, el tipo era peruano, y maltrató mucho a su pareja. La misma fiscalía, el Ministerio Público le pidió al juez que estuviera por prevención, en prisión preventiva. Dijo el juez que pensaba que se iba a ir porque estaba muy lejos y no se fue. Pues la mató con todas las amenazas, la asesinó. ¿Qué pasa con estas autoridades, las instituciones en las que no se puede confiar? O sea, no hicieron su papel. Y existe también ahí, dentro de la ley de lo que tiene que ver con feminicidio, que se puede sancionar a los trabajadores, funcionarios de esas instituciones que no protegieron a las mujeres como se debía de acuerdo a la ley. Otra de las situaciones que están dadas ahí es el hecho de que
muy lamentable y triste. ¿Cuántas veces lo hemos visto en Ensenada, en San Luis Río Colorado, en el Valle de Mexicali, en San Felipe, en Rosarito, en Tijuana, que aparecen los cuerpos de las mujeres mutiladas, asesinadas, apuñaladas o asesinadas en una bolsa de plástico, tiradas en un terreno baldío? Eso es una de las circunstancias para que de principio se considere un feminicidio. Y otra es cuando han sido incomunicadas, que las desaparecidas, que tristemente aparecen también asesinadas y a veces hasta en las cajuelas de los carros. Y no estoy inventando, es lo que tenemos pues, todos los meses, todas las semanas en los medios electrónicos y la prensa. Bueno, para esto, la buena noticia es que hay un protocolo. Hay un protocolo internacional latinoamericano que contempla todo lo que les estoy diciendo y más, porque va en la prevención, la sanción y la atención, cómo atender los feminicidios. Y en este protocolo lo que han acordado las autoridades es que todas las muertes violentas, toda muerte violenta de mujeres, en un principio deben de haber sido causadas por motivos criminales o suicidio y accidentales, no. Deben de analizarse con perspectiva de género, con la perspectiva de qué hay detrás de este asesinato, quién era su pareja, dónde trabajaba, cuáles eran las áreas de inseguridad, para poder determinar las razones de género que confirman esta muerte y para descartar o no si fue o no un feminicidio, pero se tienen que atender con esa perspectiva de género. Esto es muy importante, es algo que no se hace. Bueno, aquí yo creo que hasta aquí yo ya le voy dejando, lo demás tiene que ver con el patriarcado, que ya lo tenemos todo bien listo. Y pues nada más que considerar que no todos los hombres son agresores, son violadores, son acosadores. No todos los hombres violan, pero sí son muchos, 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 y por eso es que se les tiene miedo, temor y precaución. No todos los hombres son pedófilos, abusan de niñas y niños, pero sí son bastantes los hombres que les gusta la pornografía infantil y que hacen, y que aparte de la pornografía infantil, lo llevan a la práctica abusando y tocando físicamente con agresiones sexuales a niños y niñas. No todos los hombres acosan, es una realidad, lo sabemos, pero sí lo suficiente para que 7, no tengo la cifra, pero creo que son del acoso, son 3 de cada 10 mujeres digan que fueron acosadas o intimidadas en la escuela, en la universidad, en su trabajo o en la calle. Y de la calle creo que nadie nos hemos salvado. Ahí podemos llegar hasta el 80%, de 8 de cada 10 mujeres. Así que no todos los hombres necesitan que los defiendan, porque una cosa que a las feministas nos incomoda y pues realmente enoja, es que cuando estamos hablando de violencia salgan, es que las mujeres también golpean, es que las mujeres también maltratan, es que las mujeres también empujan a los maridos, también o sea, sí, habemos hombres y mujeres que hacemos y repetimos conductas erróneas y tachadas como agresiones, claro que sí. Pero no quiere decir que seamos la mayoría de las mujeres, quiere decir que el problema de los feminicidios, el problema del acoso, el problema de la violencia infantil y de la trata y la prostitución de las niñas y las mujeres es mayor para el sexo al cual pertenecemos las mujeres, es mayor. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos a estos hombres, que no defiendan, no se defiendan, porque si tú no eres agresor, si tú no acosas, si tú no violentas en tu casa,
si tú respetas a las mujeres y a las niñas, si tú compartes los quehaceres de la casa, si tú compartes y dejas que tu compañera o tu hija manejen su dinero y no controlas por la fuerza, tú no estás, no eres esa persona. O sea, no tienes por qué sentir la incomodidad de defender como sexo masculino. O sea, las masculinidades están cambiando. Ahora vemos más hombres cambiando del pañal a cuando los niños hacen del 2, no nada más del 1. Entonces, hay un compromiso, yo los he visto en los mercados, en los parques, sin ningún temor, sin ninguna pena, al contrario, con mucho orgullo, pasean, cuidan y protegen a sus hijos y a sus hijas. Estos son los nuevos hombres y son las nuevas masculinidades que estamos viendo. Entonces, apostémosle a esto, apostémosle a esta situación, son los modos. Y rechacemos toda esta situación que tiene que ver de las agresiones que tienen que ver con los contenidos cargados de violencia virtual, bueno, en la violencia electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sobre todo en las escuelas de los jóvenes, y no te acaba de pasar, si lo comentamos, ¿en qué escuela fue? Creo que fue la Universidad de las Américas. Una escuela importante, que lástima que se me haya olvidado el nombre, pero es una escuela importante que tenían grupos los hombres en donde ponían mucha pornografía y comentarios y fotos de sus ex compañeras. Esto ha sido una situación que descubrí, que no es nueva, pero sí es importante porque se denunció en un video. Y cuando yo digo, como persona, si yo recibo alguna cuestión sexista, discriminatoria o denigrante de una mujer o de una niña que está relacionada con su sexualidad o con la pornografía, ¿por qué lo comparto? O sea, ¿por qué lo sigo compartiendo? Si yo lo comparto, o algunos de ustedes que nos están escuchando comparten este tipo de violencia en redes, violencia electrónica, donde se pone en riesgo la dignidad de las personas, lo comparto, ya soy cómplice. ¿Por qué? Porque entro en esa parte de la difamación, entro en esa parte de las redes, y aunque sea un comentario o una foto, esa foto yo no sé hasta dónde va a llegar y qué van a hacer con esa foto, porque lo que han denunciado las mujeres que han sido víctimas de estos es que les llaman de otros países, de otros lugares para pedirles favores sexuales y las tratan como si fueran unas personas que se dedican a la pornografía. Entonces, basta, yo aprovecho para hablar sobre esto y no abusar. Tenemos fotos de la ex o el ex en situaciones muy íntimas, ya está prohibido que las compartan. Está prohibido. Entonces, la ley Olimpia. Oye, Mari Carmen, antes de pasar a esa siguiente parte, he estado esperando que avances en tu exposición para hacerte un comentario. No sé si tú conozcas un estudio que realizó una psicóloga feminista acá en la Universidad Autónoma de Baja California, en Campus Ensenada, y ella es psicóloga, da clases de psicología, pero se puso a hacer un estudio porque le llegaron muchos casos, las muchachas se acercaban a platicar con ella, le tenían confianza, y se dio cuenta de algo que tú mencionaste hace un momento y que alertaste a las chicas sobre eso, de que se están dando relaciones de noviazgo con mucha violencia, de todos los niveles que mencionaste ahorita, psicológica, emocional y física también. Y entonces ella, conocedora del tema y de la metodología para la investigación,
se puso a hacer un estudio y una tesis sobre ese tema y encontró, bueno, fíjate, el estudio lo hizo entre estudiantes, muchachas de la facultad, de la Escuela de Derecho y de Psicología, de Sociología, perdón, de Sociología. Muy interesante. ¿Sí? Entonces, se supone que estas carreras tienen unos recursos de competencias para confrontar y enfrentar ese tema. Así es, exactamente. Entonces ella escogió estas 12 facultades y encontró que aún en las estudiantes de Derecho, en las estudiantes de Sociología, ya no se metió a otros tipos de facultades, los enfocó ahí. Era altísimo, no recuerdo ahorita el dato, pero era un porcentaje muy alarmante, cercano al 80% de denuncias, comentarios de las muchachas de haber tenido relaciones de noviazgo con violencia, donde sus novios las maltrataban, donde sus novios pasaban que incluso para referirse a ellas como mi reina, y mi princesa, y mi chiquita, y mi pequeñita, y mi nena, lo hacían con un sentido que denostaba, ¿no? Que humillaba. Control, con mucho control, y luego pasaban muy rápidamente a las ofensas, y que estaban muy controladas. Pues todo lo que mencionaste ahorita de revisarles los celulares, de no te vistas de esta manera, de no voltees a ver a otro lado, hazme caso de lo que te estoy diciendo. Y pues se asombró la maestra Marta Verdugo, dijo, es que es muy grave lo que está sucediendo, porque si sucede a estos niveles de estudiantes ya universitarias y de estas facultades, pues habría que ver cómo está la sociedad en su conjunto, ¿no? Y lanzó esta alerta que tú mencionas ahorita, porque dice, si se empieza así en una relación de noviazgo, y si está creciendo esa relación agresiva de los novios hacia sus novias, pues entonces estamos en un caldo de cultivo, ¿no? para que crezca también la violencia con motivos de género contra las mujeres. Entonces lanzó muchos alertas. Su tesis la expuso en un congreso binacional o internacional, no recuerdo, que hubo aquí pero que traspasaba por las fronteras nacionales, de sociólogos de diferentes instituciones, sociólogos y sociólogas y psicólogos, y fue muy interesante la exposición de ese tema. A mí me llamó la atención poderosamente, amiga, porque pues es grave que lo que está sucediendo con nuestras jóvenes, con nuestros jóvenes. Se está reproduciendo un patrón muy violento de conducta. ¿Cuándo expuso Marta eso? Esto lo expuso ya hace varios años, hace más de 10 años seguramente. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, cuando lo expuso todavía no concluía todo el estudio que estaba realizando, pero ya tenía varias conclusiones. Eso es lo primero que te quería comentar. Y lo segundo que te quiero preguntar es, bueno, ya explicaste con detalle círculo o ciclo de la violencia. Y mi pregunta es, ¿puede una mujer, una persona, una niña o una adulta que está atrapada en una relación de ese tipo, en un ciclo de violencia, puede salir por sí misma, puede romper ese círculo de violencia, o necesita apoyo externo? ¿Y qué tipo de apoyo? ¿Con quién recurrir? Porque yo casi estoy segura de que entre personas que te han estado escuchando aquí a través de Cuatro Vientos, debe haber mujeres, jóvenes también, que de alguna manera dijeron, caray, pues eso que está diciendo Mari Carmen Rioseco se parece a lo que a mí me está sucediendo, ¿no? Pero los casos que yo conozco resulta muy difícil. Yo platicaba con un matrimonio de psicólogos que atendían
a mujeres en situación de violencia allá en Chihuahua, en un centro de los derechos humanos de las mujeres, y me decían que es sumamente difícil que una mujer por sí misma pueda romper ese círculo, que requiere apoyo y apoyo especializado. ¿Qué les aconsejarías tú? ¿Quién puede dar ese tipo de apoyo? Porque pues de nada te sirve. Bueno, puede ser muy bueno que detectes ya que estás en un círculo de violencia, puede ser un paso importante para romperlo, pero resulta muy difícil y sobre todo, como tú lo dices, detectarlo desde el inicio, porque el inicio empieza a veces con una relación de enamoramiento, de seducción, donde los celos y todo lo que te dicen hasta suena como halagador, ¿verdad? Me dice todo eso porque me ama, porque me quiere. Y ya cuando te das cuenta, ya te impidieron que te relacionaras hasta con tu familia. Tienes que cortar relaciones con tus amigos, tienes que aislarte, te van aislando y luego ya después pues van abusando de ti de esa manera en que tú lo has descrito con mucha certeza en el círculo de violencia. ¿Cómo romperlo? Es que me parece muy importante los cuestionamientos que estás poniendo sobre la mesa, porque sí hay que dar una ventana, una puerta, una luz, no sé cómo decirlo, a las personas que sufren violencia. Lo primero es identificarla. Yo espero que a través de compartirles esta información, identifiquen primero la violencia. Entonces, recomendaría que primero la violencia psicológica, porque esa es el chantaje, las amenazas, el hacerte sentir incómoda constantemente con lo que te pones, con lo que haces, con lo que dices. O sea, ahí ya empieza la violencia. Hay un video, no sé si esto hace mucho, pero lo voy a buscar, lo voy a poner, podemos continuar con creo que vamos a continuar con el tema de violencia, porque es muy grande, que se pregunta si es mi novio un futuro agresor. Yo tuve la oportunidad de siempre estar en las escuelas de mi hija, sobre todo. Entonces, ahora se punto porque es así y ahorita estoy recordando, bueno, pues es que así la eduqué, ¿no? Y procuraba hacer un cinturón limpio, libre de violencia en las escuelas donde ella estuvo. Así fue en la primaria con los dos, o sea, para prevención del abuso sexual, en la secundaria también un poco de eso, y ya en la preparatoria, o lo que le llaman el bachillerato, eran pláticas para que pues yo les llamo niños, los niños y las niñas, los jóvenes de estas edades, identificaran a los agresores. Fue muy interesante porque había una desinformación sobre tantas cosas de los chicos que se creían que las sabían todas y que la escuela supuestamente les daba todo eso, porque es una escuela pública donde se habla de muchas cosas. Pero fue una experiencia muy interesante porque las chicas hicieron clic con lo que yo expuse y empezaron a preguntar y a sospechar y pudieron defender a una niña que tenía su novio las características que yo vi. Ahorita las voy a volver a mencionar. En ese sentido, hablaron con el prefecto, que se llama, el de la puerta, y además yo estaba de acuerdo con la psicóloga de ahí, hizo un trabajo así, coordinado. Y empezaron a trabajar con su amiguita, en donde el chico que no estaba en la escuela iba de una manera en que le empezaban a proteger y ya no lo dejaban entrar. O sea, no le di seguimiento porque para eso iba a estar la psicóloga, pero dejé las bases para que estas jóvenes, que ahora pues ya van a ser mamás todas, igual que han de tener la edad de mis hijos, y sus familias, aunque no sean mamás, porque mi hija no es mamá, no quiere ser mamá todavía, pero en esa situación ya tienen una familia y ya tienen las bases y pueden identificar, porque sí impacta que alguien de afuera llegue y te diga esto. Una niña, ahí va tu pregunta, no se puede dar cuenta de lo que está pasando, porque además, como decía yo,
son conductas aprendidas que a lo mejor a la mamá siempre le grita el papá. O sea, yo tenía un abuelo que no maltrataba a mi abuela. Mi abuela era aunque para más era súper lista, ¿no? Pero la forma de pedir las cosas no nos gustaba, así como que teníamos esta precaución por el abuelo. Y como era río seco, también como le quedaba lo de seco, ¿no? Así que era medio seco. Pero no quiere decir que si eres una persona no muy emotiva, no muy apapachadora, seas agresiva. Entonces, en ese sentido, sí tienen que darse cuenta las niñas y las mamás que sufren alguna violencia, que no se dan cuenta, acostumbran a que las traten así. Obviamente, si hay un novio que es controlador y no se identifica, o sea, clásico, que te vas a dar cuenta a la hora de manejar. Las personas como manejan y como agreden y como se comportan en esta competencia, en esta relación, son personas que pueden convertirse en una bomba de tiempo y son personas que no pueden manejar sus emociones. Agreden. Hay gente que se baja y se pelea. En otras ciudades se bajan y se pelean a golpes. En otras ciudades como en Sinaloa, pues se dan de balazo. Entonces en Sinaloa yo he andado con amigas y pasan unas cosas increíbles en tránsito, pero todas calladitas. ¿Por qué? Porque la violencia está muy fuerte y es de pistolazo, ¿no? Entonces no se tiene que aguantar. Y si se paran el doble así, o que sea, tienes que hacer. Entonces, aguas. Ahí puedes empezar a ver, si eres joven, en la forma de comportarte con los otros cuando van manejando. Y si, cómo se comportan con los animales, con las mascotas. Ahí también es otro asunto, ¿no? De cómo las tratan en esa parte del poder. Y no pueden, no deben tampoco, otra alarma, revisar tu celular. Ni lo deben de revisar, ni te lo deben de quitar, ni te lo deben de pagar, ni te lo deben de comprar, o sea, ni por ninguno es tu celular. Es algo que ya se ha convertido en algo privado. Tampoco le tienes que dar las claves. O sea, tu dinero es tu dinero. No te pueden forzar a que tengas que hacer cosas porque tú eres joven, no tienes dinero y él va a pagar. Hay muchas situaciones que se pueden dar. Lo recomendable es que si te sientes incómoda ante una situación, incluso de celos, o sea, pero estás incómoda, platícalo como decíamos en los comerciales de niñas, ¿no? Cuéntalo a quien tengas más confianza. Y de ahí salgan y pregunten e investiguen. Ahorita con las redes puedes encontrar una información increíble. Eso tiene que darse en las jóvenes. En las niñas hay que protegerlas. Y por último, todas estas situaciones de violencia están tipificadas. Yo leí, porque se los leí porque está en la ley, está en un código penal, toda la violencia, este tipo de violencia. Entonces hay una normatividad y yo puedo ir a poner una denuncia acompañando a mis vecinos. Si mi vecina no quiere ir, yo puedo denunciar que las niñas y los niños sufren maltrato en tal casa. Y tiene que venir a investigar la policía. Pero la policía municipal tiene que estar preparado, no llegar nada más como en una ocasión y se llevan a todo el mundo, incluyendo a las niñas y los niños. No. Y por último, ahora sí por último, ninguna autoridad puede posponer y no atender un aviso de violencia familiar o de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas en una familia o donde sea, por ser propiedad privada. Esto ya está sobrepasado. Primero es la dignidad, la integridad de las personas que viven en esta casa. Entonces, el consejo sería, cualquier vecino que no sea cómplice, si escucha que hay violencia, sabe que hay violencia, denúncienlo. Y la policía tiene que llegar, tiene que entrar, porque está la integridad de las personas, su vida está de por medio. Y en tercer consejo sería, si sufres violencia y tienes servicios de salud, denúnciala a tu médico. Ahora, si no te hace caso, porque lo tiene que hacer, tiene un formato que llenar con la trabajadora social de las clínicas de salud. Creo que con esto podemos adelantar mucho, porque no tienes que estar ahí en la fiscalía las horas esperando. Pero si te atreves a ir a la fiscalía acompañando a alguien, que bueno, pide compañía siempre que vayas. Lo que tienes que hacer
es exigir las medidas cautelares, como lo dice la ley, que te cuiden, que no pase, que no sea como pasó con la periodista Lourdes Maldonado, que esas medidas cautelares, patito,